Buenos El tema días. del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy con nosotros para hablar del tema de la elección en Nicaragua, Patricia Orozco. Patricia es periodista nicaragüense, tiene mucha experiencia en el periodismo radial, escrito y digital. Patricia, qué gusto recibirla hoy aquí en la tribu. Buenos días. Buenos días, gracias por estar en la tribu. No, Estoy muy contenta de poder estar en la tribu. sí, no, y gracias también por darnos este Ah, tiempo para, desde su conocimiento y bueno, y desde una óptica periodística también, pues orientarnos, ilustrarnos lo que ha pasado en Nicaragua. Y en esta mesa hoy también con nosotros un amigo de la casa también, es Napoleón Campos. Él es especialista en temas internacionales, bueno, obviamente en temas regionales, centroamericanos, es docente, investigador, consultor. Y además es fanático del Atlético Marte, equipo que está ahí haciendo la lucha, ¿verdad, Chino? Sí, ahí tratando de entrar entre los primeros 8. Hola, Napoleón, qué gusto, buenos días. ¿Cómo buenos estás? días. Buenos días, gracias por esta nueva invitación, Pencho, a toda la tribu. Asombrado que ya el Chino ya tiene su sección, Chino Deportes, que va. No, pero sí, no, ya la tiene desde hace rato. Ahora con podcast y todo. Sí, tiene podcast No, y todo, ¿no? O sea, si no oyeron la sección, pues la pueden oír después en Pero el podcast. Y me da gusto conocer, aunque sea por este medio, a Patricia, a quien no he tenido hasta ahora el gusto de conocer. Pero qué bueno que este tema de grandes repercusiones internacionales, centroamericanas y para El Salvador, lo que ha sucedido y seguirá sucediendo en Nicaragua, pues nos convoca a conocernos. Así que a la orden, muchas gracias. Gracias, Napoleón. Aquí con gusto para platicar con ustedes de un tema que yo no le llamaría elecciones para comenzar. Yo le llamaría votaciones, porque la gente no pudo elegir. Y el resultado que obtuvimos ayer al final del día de observadores independientes daba un margen de abstencionismo altísimo. Un poco más del 80% de personas que estaban aptas para votar en Nicaragua no fueron a las urnas electorales porque el proceso, ustedes conocen un poco, había sido ilegal. Se habían detenido a 7 personas que habían dicho que se querían postular a la presidencia de la República y fueron apresadas con cualquier pretexto. Sí, vamos a ir entendiendo un poquito, digamos, todo el contexto. Vamos a poner el contexto y obviamente lo de ayer. Pero yo quería romper el hielo con usted, Patricia, preguntándole como periodista. Hoy lo decíamos un poco en broma que el titular Ortega se reelige podría haberse escrito hace algunos días y haberlo dejado puesto. Pero ¿usted cómo le hubiera puesto al titular si le hubieran encargado la primera plana de la tribu? Entonces nosotros le encargamos la primera plana de la tribu a Patricia Orozco, periodista nicaragüense. Y ¿cómo hubiera puesto el titular? Yo creo que ese titular de ustedes está fenomenal. Se reelige por 4ª vez consecutiva. Es eso lo que pasó en Nicaragua. Eso es la realidad, esa es la realidad, porque hay otros que le han agregado pantomima. Biden, dijo. Biden, Sí. el presidente, sí. Ahora no sé cómo en inglés cómo es pantomima. O farsa. Sí. O sea. Y Pencho ninguneando a Biden, diciendo otros. No, bueno, el señor Biden dijo pantomima, farsa. Pues ¿cómo le hubieras puesto tú al título? Se le ha llamado el resultado de la farsa electoral. La farsa electoral. Fue lo que sucedió ayer, pero al final el tipo se ha reelegido. Sí. Y le digo el tipo porque yo personalmente no creo que Nicaragua se merezca un presidente de esta naturaleza. Okay. Ahora, usted ejerce, bueno, ¿de qué parte de Nicaragua es usted, Patricia? Solo para tener, ¿es de Managua? Yo soy de Managua. De Managua. Y dirijo una plataforma digital llamada Agenda Propia. Agenda Propia. Y durante 20 años dirigí otro medio de comunicación que ahora se ha tenido que convertir en plataforma digital por la represión que ha habido
contra la prensa independiente en los últimos años. Mire, yo como ser, bueno, soy un poco conservador y así como ven, yo soy análogo digital. Hoy me puse a buscar digitalmente las portadas, ¿verdad? Con el chino empezamos a buscar portadas de papel y papers de Nicaragua y no hay. Ya no hay papel, ya no hay periódicos de papel en Nicaragua. No hay. Gracias a la dictadura. Pero, ahora los medios de comunicación son radiales, con una característica bastante local, y medios digitales. Todo el mundo ha emigrado a la plataforma digital. Lo que ha quedado por hacer es el único espacio cuando te dejan, porque también hay gente encargada del gobierno que llega, hinca, como decimos en Nicaragua, buscando que te canses, buscando que te aburras, buscando que te vayas. Bueno. Pero ustedes lo han dicho anteriormente, hay periodismo en resistencia para el rato. Bueno. Nos autodenominamos periodismo independiente, porque no dependemos de la opinión o de la línea gubernamental. Bueno, ya vieron, a mí lo que me llamó la atención de lo que ha dicho Patricia también hoy, la radio, el poder de la radio. La radio tiene un poder, es un medio que tiene el poder de la voz. Así que aquí estamos haciendo radio, también radio digital, también y radio FM. Pero bueno, Napoleón, yo quiero empezar, digamos, a poner el contexto. ¿Cómo viene esto? ¿Cuántos años? 14 años, haciendo una reseña, digamos, desde la perspectiva regional y tú como experto en el tema de temas internacionales. ¿Cómo podrías describir brevemente una reseña de estos 14 años? Bueno, mira, la reseña es difícil de hacerla desde el corazón. Yo personalmente tengo, de los encarcelados recientes, tengo 2 grandes amigos míos. El embajador Mauricio Díaz Dávila, embajador de carrera, lo conocí cuando este servidor era funcionario de la integración centroamericana, y el general Hugo Torres, que Patricia pues igual lo conoce perfectamente, un guerrillero que tiene como mérito haber dirigido el operativo que paradójicamente liberó a Daniel Ortega de la cárcel en la que estaba por órdenes del tirano Anastasio Somoza. Y el general Hugo Torres está ahí guardando prisión, ¿verdad? Y obviamente estos reconocidos empresarios. Ayer circulaba, por cierto, una composición muy interesante donde decían, miren qué fuerte es el peso de los prisioneros políticos de Daniel Ortega, porque allá hay doctorados en Harvard, doctorados en Johns Hopkins, doctorados es decir, resulta, ¿verdad? Y yo igual suscribo lo que ha dicho Patricia, no nos cabe duda que estamos ante la avanzada más peligrosa y más delicada contra el sistema democrático en Centroamérica, en América Latina. Y yo escuché, cuando los estaba escuchando online, el chino, Camila, y ustedes estaban haciendo una breve reseña rapidísima, pero la comunidad democrática internacional ha cerrado filas y ha dicho desde pantomima, como es el término usado desde la Casa Blanca, hasta autoridades ilegítimamente electas como el Parlamento Europeo, España, Londres, la Foreign Office, en fin. Entonces, tenemos claro que esa es la ruta de Daniel Ortega, es la ruta dictatorial, es la ruta antidemocrática, es la ruta cimentada con fondos multimillonarios, hay que decirlo ya a estas alturas, no nos podemos guardar nada, construida con fondos venezolanos, ¿verdad? Alba Petróleo de Nicaragua, Albaniza, está sancionada internacionalmente por lavado de activos, como está Alba Petróleos El Salvador. Entonces también esta farsa donde ha culminado la ruta tiránica dictatorial en Nicaragua
está cimentada en el saqueo de la riqueza del pueblo venezolano. Entonces, el punto es que cuando decía hace unas semanas, y esta parte, pues Patricia, esta sí la digo con el sombrero absolutamente salvadoreño, ¿verdad? Y es que en aquellas declaraciones del asesor de seguridad nacional, Juan González, que molestaron mucho al presidente Nayib Bukele de El Salvador, cuando decía que Estados Unidos no iba a permitir que se erigiera otra Venezuela en la región, yo diría que la frase más acertada realmente hubiese sido que Estados Unidos, la comunidad democrática internacional, no iba a permitir que se erigiera otra tiranía como la de Daniel Ortega. ¿Pero por qué Estados Unidos? ¿Por qué bueno, eso. Ajá. Bueno, no, digo, no solo Estados Unidos, lo he mencionado porque fue lo que en El Salvador más se agitó, ¿verdad? Y el presidente sacó unos memes impresionantes, pero está claro, es decir, la comunidad democrática internacional, que ojo, son los países aliados de Centroamérica desde los acuerdos de paz, ¿verdad? De Nicaragua del 90, de El Salvador de 1992, de Guatemala de 1996. Esa comunidad democrática internacional es la que ha cerrado filas, que le ha dicho a Daniel Ortega que esto que ha sucedido es una pantomima, una farsa, y nos va a tocar analizar lo que nos deja para El Salvador y para la región, que yo creo que es muy claro, Pencho, de que no podemos, y cuando Juan González dice Estados Unidos no quiere ver otra Venezuela, ¿qué quiere decir realmente, verdad? Porque Venezuela la semana pasada ha comenzado a ser sometida al escrutinio de la Corte Penal Internacional. Se hizo presente el fiscal de la Corte Penal Internacional porque va a investigar al régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Hacia allí queremos que se conduzca Nicaragua, hacia allí queremos que se conduzca El Salvador y Centroamérica. Pero mira, solo quiero entender algo antes también, bueno, para que también vea, nos dé su perspectiva, Patricia, porque bueno, lo ha vivido pues como nicaragüense y como periodista, digamos, esas son sus dos. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la oposición, por ejemplo? ¿Qué ha pasado durante todos estos años con la oposición, con los partidos políticos, con la prensa? Con el sector económico, porque el sector económico, bueno, el poder económico de Nicaragua, algunos son visibles, por ejemplo, bueno, usted me dirá, pero entonces, ¿qué ha pasado con esto? La gente, la oposición política, el periodismo y el poder económico. Yo primero quiero agradecer a Napoleón porque que se la sabe. Sí, Y sí. se la sabe de cerquita de Nicaragua. Napoleón, gracias, porque ha avanzado bastante en decir cosas muy importantes para Nicaragua y para la región. ¿Qué ha pasado con el poder económico? Sí, que hasta hace 2, 3 años el poder económico era aliado de Daniel Ortega. Por eso incluso decimos que Ortega no es revolucionario ni izquierdista ni nada que se le parezca. Ortega es un neoliberal que se alió con la empresa privada en Nicaragua para sacar adelante su proyecto, que es eminentemente económico. Sin embargo, la empresa privada reunida en el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, se ha ido distanciando, se fue distanciando, tan así que el que fue presidente del COSEP está preso ahora, mandado por Ortega. El COSEP es como la NEP aquí, Napoleón. Es como la NEP. Es como la NEP. Okay. Más o menos, más o menos. No más o menos, es la NEP. Es la NEP del Salvador. La misma. Ajá, es la misma, sí. Okay. Entonces, el actual presidente, incluso recientemente fue perseguido y detenido también. Es decir, ha habido una separación de la empresa privada de los planteamientos de Ortega. Pero solo la interrumpo, perdón, porque hay gente que decía que el sector económico en Nicaragua se hacía del ojo pacho. Se decía el ojo pacho, que que estaban aliados. Entonces, pero usted dice que estaban aliados. Sí. ¿Cuándo cambió? Estaban aliados. Esto, sin embargo, ha venido cambiando un poco
porque hay una parte del sector de la empresa privada que se ha venido identificando más con las luchas del pueblo nicaragüense. No todo, pero sí hay grupos importantes, tan así que recientemente ha tenido que salir el que era el presidente del COSEP, el vicepresidente también, han sido detenidos y encontramos una línea de renuncias de personas importantes que tenían una posición frente a la dictadura, una posición fuerte, crítica, que han renunciado y han sido plantados por personas afín al orteguismo. Nosotros como periodistas creemos que esto no ha sido de gratis, que esto ha sido a propósito, que han provocado estas renuncias con represión, con amenaza, y entonces han asumido los cargos los segundos o los terceros bastante cercanos al presidente Ortega. Bueno. ¿Qué ha pasado con la oposición? Hay una suerte de oposición que al inicio, integrada en partidos políticos, no reaccionaba tampoco. Entonces, la oposición en Nicaragua en este momento está mezclada. Gente de sociedad civil, gente con algún liderazgo que ha pasado a ocupar la primera línea de sentido crítico frente a lo que ha hecho la dictadura. Luego se han unido algunos partidos políticos y otros partidos han quedado como colaboracionistas. Sin embargo, estos grupos de oposición han tenido sus dificultades, ha costado la unidad, no ha sido fácil, han venido, han ido, se han criticado, se han señalado entre sí, pero bueno, ahí está esa oposición en la que tiene el país. Nosotros quisiéramos que fuese una cosa más homogénea, más unificada con relación al objetivo final, que es que la dictadura deje de serlo y que Nicaragua tenga un gobierno diferente, realmente democrático. Los chamorros que han sido muy resonados en la región, bueno, por todo, bueno, hasta pues una presidenta, Violeta Chamorro, una presidenta mujer, que tuvo Nicaragua, bueno, viniendo desde la oposición, la resistencia, desde los periódicos, pero sigue siendo, digamos, esta familia tiene un rol importante aún en Nicaragua en la oposición, la familia Chamorro o algunos de los... Yo no diría, porque Cristiana se propuso como candidata presidencial entre un grupo de candidatos, de personas que se propusieron también como candidatos. El hermano de ella es Carlos Fernando Chamorro, que dirige un medio de comunicación crítico y por eso ha estado perseguido, se ha tenido que exiliar 2 veces. El otro hermano es diputado parlamentario. Yo no le daría tanta fuerza a la familia Chamorro como tal. No. Creo que tienen sus liderazgos, su influencia en distintos sectores. Es obvio que Carlos Fernando tiene influencia y liderazgo en el sector periodístico, y Cristiana venía trabajando precisamente para consolidar el trabajo del periodismo independiente. Yo creo que la dictadura es la que ve como un riesgo, como un peligro a la familia Chamorro, pero si nos vamos a la historia, pues tal vez el ejemplo de doña Violeta Barrios de Chamorro pueda hacerle temblar al dictador Ortega. Mire, una cosa rápido para seguir con otros elementos importantes de esa plática, y es que entonces la prensa está mucho en el exilio, no sé, usted puede encender la radio, poner la televisión y no sé, en las redes sociales y escuchar, digamos, diversas voces o realmente hay una limitación en cuanto a la función de los medios de comunicación, en cuanto a su variedad y bueno, y que sea... Sí, hay persecución contra el periodismo independiente. Eso es independiente de qué medio sea. Y eso no es desde hoy. Eso tiene muchos años y se ha ido intensificando, recrudeciendo. Hay actualmente un cronista deportivo
preso. Hay un periodista que dijo que se postularía como candidato presidencial y también está preso. Hay un periodista asesinado hace casi 3 años que inculparon a 2 jóvenes como responsables de ese asesinato, pero después salieron libres cuando Ortega propuso o hizo una amnistía, promovió Ok. una amnistía, y ahí salieron esos 2 muchachos. Y La mayoría del periodismo está fuera, está fuera. Ok. lamentablemente, está exiliado. Y, En Costa Rica hay mucha gente, hay muchos periodistas que sin embargo siguen haciendo información. Ayer había varias cadenas de medios de comunicación que estaban informando. Ayer en Costa Rica fue lo que no fue en Nicaragua, que era una fiesta democrática como se acostumbra en países realmente democráticos. bueno, y para terminar lo que le decía, y la gente, y también para que matice Napoleón Campos, experto en temas regionales e internacionales que está con nosotros, la gente no la vemos haciendo, digamos, vaya, la vimos ayer, como usted dice, Patricia, con una extensión del 80%, más o menos los datos que hasta hoy se saben, pero no se ve la gente en el día a día Y por ahí va lo que yo quería preguntar, ¿cuál era el protestando. sentir de la gente? ¿Cuál era el actuar de la gente? ¿O es simplemente que ya se dieron por vencidos y dicen como para qué o qué me sigo desgastando si esto no va a cambiar? ¿Cuál es el sentir de la gente, tanto para Napoleón o para Patricia? Si nos pueden decir cómo está el pueblo. Y si se expresan, Ajá. Mira, yo creo que lo que Patricia nos decía desde un Sí. inicio es claro, y creo que todos lo reseñamos desde anoche en redes sociales y hoy todavía más en la mañana, al tener datos procesados por entidades independientes, ¿qué legitimidad puede haber también a nivel interno cuando la gente ya se expresó quedándose en las casas? Es imposible que Daniel Ortega tenga más legitimidad cuando fíjate que yo incluso ocuparía un término todavía más técnico, más que abstencionismo, lo que hubo fue un ausentismo, ¿verdad? Es decir, la gente no llegó a los centros de votaciones, ¿verdad? Entonces, esto es clave. Y mira, hay otro dato para meterlo en la ecuación, para que lo desarrollemos un poquito más. Sí, sí, Nicaragua, Daniel Ortega le ha tenido el miedo al voto en el exterior. Nicaragua es el único país centroamericano que no ha desarrollado hasta ahora en su legislación electoral facilidades de ningún tipo, ¿verdad? A mí me encanta el voto físico, presencial, en las embajadas, en los consulados, ¿verdad? No estoy muy de acuerdo con el voto electrónico, pero Nicaragua, Daniel Ortega, durante todos estos años en el poder, no ha habido un solo desarrollo para facilitar el voto en el exterior, cuando todos lo sabemos, la comunidad extranjera, la diáspora más importante en Costa Rica es la de Nicaragua, ¿verdad? Y en estos momentos, déjenme decirles, anoche yo estuve en un foro mexicano, ¿verdad? Y los datos que está arrojando ahora las autoridades migratorias mexicanas es el alza exorbitante de nicaragüenses, ¿verdad? Por encima de los salvadoreños y hondureños y guatemaltecos en las últimas semanas. Por eso, pero bueno, irse de Nicaragua, pero lo que decía Camila, es decir, se está pronunciando Patricia, la gente en el día a día, la gente tiene, o sea, bueno, va a trabajar, se tiene que, ya se rindió, está resignada la gente adentro. La gente no se ha rendido. Okay. Ustedes tienen que tomar en cuenta 2 cosas. Uno, la gente salió en marchas multitudinarias, nunca vistas en la historia de nuestro país. Marchas multitudinarias para mostrar su repudio a la forma de gobernar de Daniel Ortega. Eso por un lado. Por otro lado, vino la represión y se comenzaron a hacer lo que llamamos protestas express. ¿Protestas Grupos cómo? de 3 express. Ok. Sí. Grupos de 5, 10, 20 personas que se juntaban en un X lugar y ahí se manifestaban. Porque había persecución. Ustedes no pueden perder de vista
cómo la persecución ha ido subiendo en Nicaragua. Y ayer casualmente yo le decía en una cadena que teníamos a uno de los colegas que también el periodismo tenemos que repensar un poco la actitud de la gente. ¿Por qué? Porque se ha infundido el terror. O amaneces preso, o te sacan una foto ahí en situaciones complicadas, o tu nombre aparece como terrorista, como pro-yanqui, cualquier cosa de esas descalificadoras. Entonces, mucha gente tiene temor de hablar, pero de repente como que la expresión de la gente en términos de comunicación cambia la forma de decir su pensamiento. Y entonces ahí tenés la gente en sus casas, no saliendo a la calle, y esa es una forma de comunicación exacta lo que ha ocurrido. La gente sigue resistiendo. Obviamente hay grupos pequeños que simpatizan todavía con Ortega, con la dictadura, o grupos que son pagados por la dictadura. Yo ayer me llegó un recibo de servicios que prestaron a la policía y les pagaron 100 córdobas. Una cosa así. Mire, como $5. Patricia, y poder económico que todavía, usted dijo que bueno, ha habido ahí como un divorcio, pero hay parte del poder económico que sigue apoyando. Bueno, es que Ortega es parte del poder económico, también tiene algunas empresas importantes. Claro, sí. Maneja claro, es un empresario. Sus hijos entonces, tienen... Vos tenés al Banco Interamericano dándole reales a Ortega todavía, al FMI dándole reales a Ortega todavía. Tenés el petróleo de Venezuela, que le quedó toda la ganancia de ese negocio, le quedó a Ortega. Cuando yo estuve en Venezuela cuando el proyecto era distinto, cuando el proyecto de petróleo iba por las alcaldías municipales. Apareció Ortega, mandó a callar, como dicen, y se agarró el negocio del petróleo, que le generó millones de millones. Entonces, vos no puedes pensar en un Ortega, en un hombre que vive de su salario. No, es un millonario, y por eso se arregla con la gente millonaria del país, con la gente que tiene recursos, con la gente que tiene reales, como decimos en Nicaragua. Okay. Sí, no. Para Napoleón, bueno, ¿qué se vislumbra? Porque bueno, es otro periodo de Ortega, la reelección puede ser indefinida. ¿Y hasta qué punto estos rechazos internacionales tienen efecto? Pantomima, farsa y todo, pero él sigue gobernando. Bueno, y es más, dijo Napoleón hace un rato, esto es lo más grave que está pasando en América Latina, lo más preocupante. Y dijo, bueno, más que Venezuela, pensé. Sí, pero bueno. Pero no, si va a tener esto un final, un corte abrupto en algún momento, o reinará eternamente. Mira, yo creo que la siguiente etapa está muy clara. Para Nicaragua, para Venezuela, para El Salvador, para la región. Yo creo que en la medida en que estos proyectos de tiranías, de dictaduras, antidemocráticos y de corrupción se extreman, dan un paso adelante, como el de ayer en Nicaragua, por Daniel Ortega. En esa medida la comunidad internacional va a reaccionar. Y yo creo que en este día vamos a ver, yo creo que en los próximos minutos tendremos ya noticias desde Washington de que el presidente Biden ha firmado la ley que en siglas en inglés pega con nuestro término renacer, la ley renacer, que ya fue aprobada por el Congreso, la cual habla de que se le otorgan facultades a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, para profundizar las sanciones internacionales, incluso hablándolo con los países aliados, con las otras potencias aliadas, contra Daniel Ortega. Pero aquí hay un elemento importante que trae la ley Renacer, y es que por primera vez ya se pone de relieve la posibilidad de eliminar a Nicaragua o al menos suspender
las preferencias comerciales dentro del CAFTA, dentro del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Centroamérica, y suspender a Nicaragua del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Y esto traería, creo yo, repercusiones gravísimas, porque el comercio de Nicaragua, tan solo en las exportaciones hacia Estados Unidos, mientras en El Salvador andamos por los 2.500, 2.600 millones de dólares al año, Nicaragua anda por los 1.500 millones de dólares. Mira. Y sacar a Nicaragua de estos dos esquemas de preferencias comerciales sería devastador. Pero mira, hasta allí llegaría en este momento. Napoleón, esto es como el embargo de Cuba, esto es renacer, ¿verdad? Es más o menos como el embargo cubano. Pero mira, pero es que eso, hay gente que dice que esto afecta más a la población que al mismo país, fíjate. Entonces, el mismo gobernante, sí. Mira, no lo que al mismo gobernante, digamos, o no estás de acuerdo. ¿Quién sufre? Porque no sé. Te voy a decir, tenemos un dato, mira, cuando se instalan las mesas negociadoras de Nicolás Maduro y de la oposición democrática venezolana en México, lo primero que pide la comitiva de Nicolás Maduro es el fin a las sanciones internacionales. Y dice, yo me voy a sentar con ustedes y voy a quedarme en esta mesa si me suspenden las sanciones internacionales. A lo cual obviamente la oposición dijo no, ¿verdad? Las sanciones internacionales, y ojo, hay elecciones en Venezuela a finales de este mes, ¿verdad? Es decir, por eso yo hablaba de que estamos en un momento complicadísimo, ¿verdad? De la política internacional y de la política hemisférica por estos casos. Entonces, yo creo que sí funciona. Y creo, Pencho, que a estas alturas, con todo lo que nos ha descrito internamente Patricia, con todo lo que ya sabemos, con el éxodo a gran escala que otra vez arranca trágica y humanitariamente para los nicaragüenses, yo creo que ya el sistema internacional no lo va a pensar mucho. Y va a buscar como para propiciar salidas democráticas, incrementar, profundizar estas sanciones internacionales, y ahí El Salvador, se los quiero decir, allí vamos a ir, ¿verdad? En esa corriente. Ok, Patricia, sobre eso, de lo que se viene, bueno, las posibles estas sanciones, renacer, ¿qué opinas, Patricia? Mira, lo que ha ocurrido es que las sanciones sí son... sí, apagaste el micrófono, Patricia, quizás sin querer, hay que desmutearlo. Sí. Ahí estás. Gracias. Ahí estás. Sí. Decía que las sanciones sí le duelen a la dictadura, sí pegan en la punta necesaria, tan así que después de cada sanción, sea la de la Unión Europea, sea la de Estados Unidos, sea la de Canadá, el régimen ha reaccionado con más represión, lamentablemente. Pero lo otro es que también el régimen ha comenzado a construir una alternativa al TR-CAFTA y ha comenzado a hablar de una negociación con Corea. Y ahí está El Salvador incluso. Quieren recomponer el tema de los aliados. Entonces están trabajando mucho con Rusia, están trabajando con Corea, están trabajando con esa otra parte del mundo que no es Latinoamérica, que no es América, y buscando ese otro tipo de alternativa. Yo creo que las sanciones internacionales pueden ser una excelente medida que se hagan para Nicaragua. Sabemos que hay cosas que nos pueden afectar a la población, pero tenemos que salir de una vez de esta dictadura. Vale la pena hacer el sacrificio entonces, Patricia. Yo creo que vale la pena hacer el sacrificio. Si no, vamos a tener dictadura nuevamente y vamos a seguir con una dinastía, porque por ahí se prepara la mujer, se preparan los hijos, y ustedes saben cómo es esa cosa. A ver, y sobre este tema, ¿quién sería esta persona o a quién ven como este líder renaciente que podría ser la piedra angular de la oposición para romper con este ciclo de reelección? Mira, hay 7 personas que se propusieron como precandidatas
Unos tienen simpatía por uno, otros simpatía por otro, pero ahí tenemos, para comenzar, que no se diga que en Nicaragua no hay personas idóneas. Sí hay gente. Que quiere también, porque no es fácil ser, o sea, pues sí, hay que atreverse. Atreverse. Ajá, ¿y no qué, es fácil. qué pasaría? ¿Quiénes serían estas personas y qué pasaría? Porque al inicio Napoleón contaba de la gente que por no estar de acuerdo, no ir con la ideología. O por postularse a candidatos. O por postularse, exacto, había persecución sobre ellos. Claro, vos tenés, yo te digo, 7 personas. Cristiana Chamorro, una gente la admira porque de alguna manera representa también el pensamiento de su madre y de su padre, pero Joaquín Chamorro. Está también Juan Sebastián Chamorro, que estaba al frente de distintos grupos económicos, ojo, investigación económica también de cómo iba la situación del país en materia económica. Y vos tenés ahí 7 personas que perfectamente vos podés decir, hombre, juntala. Pueden ser un buen grupo. Y hay que atreverse. Cuando la dictadura comenzó, no era tal dictadura. Nos hacía creer que era revolucionario, que iba por la gente pobre, y la verdad es que a la vuelta de los años eso no ha ocurrido. Pero seguimos más empobrecidos y seguimos aguantando la represión. Mira, y se le puede dar el mérito a Ortega, pregunto, por lo menos pues luchó contra la otra dictadura, la de Somoza. Él fue parte pero de eso, él no fue el principal líder. ¿Y quién fue? Ahí había un liderazgo colectivo. Ok. Entonces esa podría ser la clave para... Porque a Napoleón se le quedaba, por ejemplo, que a la parte de Hugo estaba también Dorateye, que fue comandante, que también dirigió ese operativo en que irrisoriamente Daniel Ortega salió libre. Y ahora tiene gente que fue compañera de él en la guerrilla, la tiene presa. O Víctor Hugo Tinoco, que fue un tremendo canciller para Nicaragua, realmente un estadista, si vos lo querés poner, que no habla mucho, que habla poco, un tipo de hablar pausado, y que puede ser una alternativa, porque en el país necesitamos un cambio. Eso es lo que necesita Nicaragua, un cambio. Bueno, mira, Napoleón está para ti, y aquí vamos, híjole, tantas cosas que queremos hablar, pero Napoleón, ¿qué pensás de las declaraciones oficiales del Frente Farabundo Martí, del FMLN? Bueno, ¿qué dijeron, Chino? Fiesta democrática fue una de las frases que utilizaron. Bueno, celebrando. ¿Qué pensás ahí, Napoleón? Y Patricia, me supieron porque la veo ahí como, así la veo haciendo, como negando. Napoleón, pues, ¿qué pasa? ¿Qué lectura le das a esas declaraciones del Frente, del FMLN? Bueno, mira, yo creo que esta crisis, así como la de los 70, de los 80, nos exponen ante nuestras identidades de fondo, identidades individuales, identidades colectivas. Y yo, hablando a estas alturas, no solo con la dirigencia actual de lo que ha quedado del FMLN, sino que hablando también con bases históricas separadas del FMLN, yo creo que el FMLN está frente a una disyuntiva profunda. Una parte de esta disyuntiva es esa lealtad ideológica, ya a estas alturas pseudo-revolucionaria, que nadie la cree, ¿verdad? Porque igual, seguramente en 3 semanas van a salir aplaudiendo la fiesta democrática de Nicolás Maduro, de Venezuela. Lo podemos poner ya de titular, entonces. Otro que no se como decía el Chino, que ya estaba prescrito, porno ya de titular. Entonces, y la otra parte es la parte de la realidad del Salvador. ¿Verdad? Yo he visto en redes sociales que les ha llovido tupido desde anoche al frente, diciéndole, miren, ¿cómo es posible que ustedes estén reclamando democracia en El Salvador y estén aplaudiendo? Claro, ellos están comprometidos. Ahí está Mauricio Funes. Sus dos presidentes de la República
están en Nicaragua, bajo las naguas de Daniel Ortega. Hay que decirlo con absoluta claridad. ¿Y qué significa Entonces, para el frente eso? Perdón, Pencho, no te escuché. Eso, que los dos expresidentes estén allá bajo las naguas, como tú decís, para el frente significa ¿qué? Estar agradecido. Yo pienso que sí, y esa es la línea de la disyuntiva que nos lleva a la lealtad, que nos lleva a la doble moral, que ya parece que internamente no es viable. Al ver redes sociales y fuera de redes sociales también, yo creo que el Frente se ha ganado un repudio con aplaudir esto que de fiesta no tiene absolutamente nada en Nicaragua, como ya lo sabíamos y como de manera muy encarnada nos lo ha dicho Patricia. Pero mira, yo creo que igual esto que a donde ha llevado Daniel Ortega, a esta situación límite a la que ha llevado Daniel Ortega a Nicaragua, nos llama a todos a la reflexión. Si ese es el tipo de futuro, si ese es el tipo de sociedad que nosotros queremos construir en Centroamérica, después de lo sucedido en los 80, después de sucedido en los 70, después del fin de la Guerra Fría. Es decir, yo creo que estamos clarísimos de que lo que estábamos aspirando era a una democracia que respondiera con más democracia al haber problemas, ¿verdad? De corrupción, al haber problemas de institucionalidad, y no estamos respondiendo con más democracia a estos problemas. Okay. Patricia, estamos respondiendo con represión, lamentablemente. Represión que no mira si la edad de la persona, que no mira el sexo o género, que no miran nada, que no miran si la gente es del área rural o si la gente es del área urbana. Yo creo, ¿y lo del frente? ¿Vieron ustedes las fotos de Funes votando? Sí. Yo pensé que era de archivo, pero no. También hay una foto de Sánchez Serén, pero esa sí me parece que es de archivo. No, esa no la vi yo. Porque no hay gente con mascarilla. La de Funes es de ayer. Sí, la vimos. Votando como ciudadano nicaragüense. ¿Qué pensaste al ver esa foto, Patricia? Tú como nicaragüense, ¿qué pensaste cuando viste a Funes mostrando su...? Me da coraje porque él ha llegado a Nicaragua a ponerse, como dice Napoleón, en las enaguas de Ortega. Eso lo hizo hace 2 años, que un colega periodista, Chamorro casualmente, lo vio en un supermercado y el tipo tranquilamente. Y se puso enojado. Sí, se enojó. Cuando se le descubrió. Es asesor de la dictadura. Explícame cómo se come que la gente se diga revolucionaria, pero sean asesor de un dictador. ¿Cómo se come eso? Yo no sé. Mira, yo creo que lo que pone en cuestión lo que pasó ayer no es ninguna fiesta democrática. Yo lo siento por el FMLN. No fue ninguna fiesta democrática. Bien hubiésemos querido, la gente en Nicaragua, tener la posibilidad de elegir por quién queremos que sigan los destinos del país. Y no verse obligado, la gente que fue a votar, por ir a dar el voto a Daniel Ortega. Porque además te pedían una foto con el dedo manchado. A la gente que es trabajadora del Estado, que está allí porque necesita trabajar, porque tiene familia, porque necesita llevar a su casa dinero. No están trabajando en el Estado porque sean leales a la dictadura, para nada. Entonces, yo creo que lo que tiene que ver con el FMLN deberían de revisarse. Porque no puede ser un partido que dice que es revolucionario identificarse con otro partido que enarbola perfectamente a una dictadura. Quiero entender algo, aprovechando la presencia hoy de Patricia y Napoleón Campos, por supuesto. Para los que encendieron el radio ahorita, Patricia Orozco es periodista nicaragüense y Napoleón Campos es experto. Para mí es como un experto así, no es solo temas centroamericanos y regionales, sino que mundiales. Pues, sí. Bárbaro, diplomático. Embajador. No, iba a decir una cosa antes de terminar sobre los Ortega. Quiero entender, Patricia. Bueno, de hecho, Daniel Ortega va a cumplir 76 años el jueves, por cierto. No sé cómo está de salud, está bien, se le ve ahí tranquilo, pero a quien veo siempre ahí con un
carácter fuerte, a la par, no sé qué tanto toma decisiones, es lo que quiero saber. Esa es su esposa, Rosario. Yo no sé también si la palabra es correcta, es un poco estrambótica, ¿será? ¿Ese es un término correcto, Napoleón? Usted que sabe, pero no quiero cometer una indiscreción aquí. No. Híjole, me la pone difícil porque no sé, es que no para sé. referirme a ella con otro término, No, pero es que no, yo creo que no, pero es que no, yo creo que no es nada, es una característica de alguien. Sí, estrambótico. Extraña, poco común. No extrovertida, pero en un extremo. No se me vaya a tomar como algo malo, por eso mejor les pido, usted que sabe. Estamos claros, pero yo creo que con Patricia, yo creo que convendremos en que ella está ya puesta por Daniel Ortega para la sucesión. Ok, eso quería saber más allá de los calificativos. Exactamente. Mejor vayámonos a la parte política, sí. Porque está clarísimo, ¿verdad? Que ellos han pavimentado todo para que ante una posible muerte, se habla por ahí que Daniel Ortega esté enfermo de lupus. Desde hace años vengo escuchando eso. Que él también, algo que nos es familiar en El Salvador ahora, que un presidente ande de chumpa y hasta en San Miguel. Bueno, Daniel Ortega igual, ¿verdad? Es decir, se le ve poco, pasa oculto la mayor parte del tiempo, pero yendo a la parte de la hora hacia adelante, está claro que allí están pavimentando el camino porque están pensando quedarse. Sí. Como los Somoza. Ahora, y los hijos, bueno, hablando, y los hijos también tienen un rol, porque bueno, entonces claro. o sea que la sucesión es la esposa, Rosario, digamos, y de ahí los hijos. La nombró hace poco como copresidenta, un estatus que en Nicaragua no existe en la constitución política, ¿no? En Nicaragua está dicho presidente, vicepresidente y se acabó. Ahora Ortega la ha nombrado como copresidenta en actos oficiales. Okay. Copresidenta. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Que me quito yo de la silla y vos estás ocupando la silla conmigo. Estás mandando. Está mandando. O sea, porque primera dama no le da ese estatus, pues. No, para nada. Ajá. No es lo mismo ser primera dama que ser copresidenta. Y los hijos, es muy diferente. Y alguno de los hijos ahí tiene, porque, bueno, yo he leído que manejan las empresas, esto y lo otro, pero ¿alguno de los hijos? Sí, hay 3 hijos que descollan. Uno de ellos es Juan Carlos, que está dirigiendo un canal de televisión. Está Camila, que juega un rol de asistente de ella y también de él. Es la hija casi menor. Y está el que está encargado de Pro Nicaragua. Okay. Laureano es como el Benjamín para hacer el trono. Por eso yo hablaba de una dinastía, ya no solo de una dictadura, sino que si por la diferencia que vamos al día, vos tenés al menos 3 hijos que están listos para seguir el camino. Ahora, hay algo importante. Y lo dijo, Patricia, creo que Napoleón lo dijo muy bien. Estos hijos ya están sancionados internacionalmente, ¿verdad? Hay que decirlo, los 3, ¿verdad? Sí. Es decir, ya son sujetos de sanciones migratorias, de sanciones financieras, y la cosa no les pinta a ellos nada bien. Mira, yo creo que es importante, para ir cerrando un poco, pues es esto que hemos hablado, tan importante para Centroamérica y para El Salvador, es que el sector privado, a partir de la pantomima de ayer, creo que parte de la pelota política de Nicaragua pasa a la cancha del sector empresarial, ¿verdad? La sociedad civil le ha reclamado, la oposición democrática le ha reclamado a la empresa privada que pase a la acción, ¿verdad? Y que encaminen el país hacia una huelga de brazos caídos, ¿verdad? Hacia un paro cívico, hacia un paro productivo. El ejército de Nicaragua es un actor que no lo hemos mencionado hasta ahora, y hasta ahora la cúpula del ejército ha sido servil a Daniel Ortega, ¿verdad? Pero nadie está seguro de que eso sea así con la juventud militar,
y con los mandos medios del ejército, y yo creo que allí hay que apostarle a que deben de haber sectores democráticos dentro del ejército de Nicaragua. Pero recordá, Napoleón, que el jefe del ejército y el jefe de la policía es Daniel Ortega. Exactamente, También. y que están Eso lo sancionados. complica, eso lo complica. Además. Y que están sancionados también internacionalmente, ¿verdad? Es decir, el nivel de sanciones, y yo creo que en esto sí hay que darle realce a que esta familia Ortega Murillo es un actor económico, ¿verdad? Son millonarios. Ustedes revisan cualquier estudio serio sobre el flujo del saqueo de la riqueza venezolana y podrían haber quedado en manos de los Ortega Murillo más de $2.000 millones, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Yo quiero cerrar con un último punto comparativo pero importante, ¿verdad? Y así como hablábamos del FMLN, yo creo que es importante hablar de lo que le deja a El Salvador en su conjunto la pantomima de ayer de Daniel Ortega. Y es que no exagero en decirles, al contrario, a quien ven más en la ruta de lo que Daniel Ortega ha hecho hasta ahora, desmantelando la independencia judicial, violando repetidamente la Constitución de Nicaragua, que sigue diciendo la Constitución de Nicaragua que no hay reelección. ¿Verdad? Ojo con ello, ¿verdad? Ojo con ello. A quien ven más en la ruta de Ortega es a Nayib Bukele, ¿verdad? Y esto hay que decirlo como tal. Así se está viendo en los pasillos de la diplomacia internacional en estos momentos. Okay. Así que yo creo que si algo se va a derivar de la pantomima electorera de ayer en Nicaragua, es que va a poner de relieve el caso de El Salvador y va a poner de relieve el conjunto de sanciones internacionales que ya comenzaron también para El Salvador con la lista Angel. Okay. Yo creo, se los puedo decir en estos momentos, que estamos a muy poco, posiblemente, insisto, lo de Nicaragua de ayer termine de empujar el tercer grupo de la lista Angels y posiblemente también algunos de los ya sancionados en El Salvador, en Honduras y Guatemala de la lista de Angels sean sancionados financieramente bajo la ley Magnitsky, que ya ha sido utilizada ampliamente para las sanciones contra nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega. Así que vamos lamentablemente en esa ruta porque también no se percibe restauración democrática, constitucional e institucional en El Salvador. Bueno, nos hemos echado casi una hora hablando del tema, solo es que para no regalar me puse a buscar que era estrambótico, porque dije, pero estrambótico es poco común y hecho por capricho, a esa me refería. Tipo Dalí era estrambótico, ¿no? Sí, definitivamente. Yo digo porque estrambótica fashion, digámosle, vaya, pero no me vayan a caer después que este pecho. Es así como, vaya, no, es como fashion, ¿o no? Es fashion, digamos, es fashion. No, fashion bueno, no. Ella fue una persona hippie. Hippie. Eso podría ser quizás mejor. Andaba buscando y conserva mucha de esa forma de vestir, de esa forma. Sí, pero ser hippie no tiene nada de malo ser hippie o estrambótico. Claro. Vaya. Ok, porque si no me van a caer la dinastía. No. El problema es que vos estás presentando a una persona que tiene un perfil público. Y eso tenés que moderarlo. Si fuera yo la que soy hippie en mi casa, vistiendo y adornándome como yo quiero, es distinto. Pero estás hablando de una primera dama. Y hay normas. Napoleón no sabe, hay normas diplomáticas. Yo no digo que se vista como Madre Teresa de Calcuta, pero que pudiera moderar y pensar que efectivamente está. Si yo les contara cómo le dicen a ella, amigos míos, pero me reservo eso. Vaya, pues sí, pues entonces estuvo bien, entonces estuve en la línea de lo correcto. Sí, ok. Por supuesto, Pencho. Vaya, ok. Por supuesto. Pencho, yo creo que lo que hay que criticar es un poder que ella utiliza que no le corresponde. Ok, perfecto. Miren, el chino. Ella que decida ella cómo vestir y cómo vivir. Así de sí. Eso, lo que no le perdonamos en Nicaragua son dos cosas. Uno, que no acompañó a la hija cuando
salió a acusar al padrastro de abuso sexual. No la perdona Nicaragua. Y lo otro que es el caso que Soy la América contra Daniel Ortega. Exactamente. Okay. Y la otra es cómo puede ocupar responsabilidad y tomar decisiones que no le tocan como vicepresidente. Okay. Bien sabido es que en nuestra región la gente que ocupa el cargo de la vicepresidencia está sujeta a lo que el presidente o la presidenta decidan. Sin embargo, esta señora preside el Consejo de Ministros en Nicaragua. Sí, bueno. Rapidita sí, para Napoleón. Juan González, el asesor de Biden, lo decías, comentó que teme que El Salvador se convierta en otra Venezuela, pero quizá no sería más preciso ser otra Nicaragua, por lo que vos decías, porque al final Venezuela financia a otros países y no es el caso de El Salvador. Exactamente, Chino, exactamente. Bueno, jóvenes, sí. ¿Que es un error de apreciación o a qué se debe? Bueno, acuérdate que Juan es un tipo muy simpático, por cierto. Es el asesor de seguridad nacional, ¿verdad?, para temas hemisféricos, ¿verdad? Entonces, es uno de los pesos pesados y de los actores más importantes en el diseño de la política exterior de John Biden para Centroamérica y para América Latina. Entonces, ellos ahora, yo creo que el tema de Cuba seguirá allí, ¿verdad? Como ha estado presente, llegan presidentes republicanos, presidentes demócratas, pero lo que yo sí creo, recordemos una cosa, si hace apenas un año estábamos hablando de las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden, ¿verdad? Ahora en enero es el primer año de la presidencia Biden. Vienen 3 años cruciales: reforma migratoria, planes de infraestructura. Bueno, aquí estamos. Pero además, lidiar con el tema Venezuela, lidiar con el tema Nicaragua y el tema El Salvador. Bueno. Yo creo que estamos claros que esos son temas prioritarios para el grupo de funcionarios del Ejecutivo de Estados Unidos y también, no lo olvidemos, para un grupo importante de congresistas republicanos, demócratas, ya los nombres los conocemos nosotros bastante bien, que están llevando estos temas de la región. Miren, así que... Acordate, Napoleón, de el acuerdo de asociación, y acordate del TDR-CAFTA. Son cosas que están ahí. La integración centroamericana, que no ha servido para mucho, pero son cosas que están afectando y que van a seguir afectando con esta posición de la dictadura en Nicaragua, van a seguir afectando a la región. Y saben ustedes, como anécdota, que el actual presidente del Parlamento Centroamericano, porque Nicaragua preside por turno el Parlamento Centroamericano del 28 de octubre a la fecha, se llama Daniel Ortega. Sí. Otro. Sí, Daniel Ortega Reyes. Sí. Que es un aliado de Daniel Ortega Saavedra. Bueno, pues miren, no es un pastor evangélico. Sí, homónimo. Miren, no hay más tiempo. Aquí la gente está queriendo opinar. Aquí voy a hacer 2, pero rápidas, porque si no la gente se enoja con nosotros, ¿verdad, Chino? Porque dice, se enoja que no ponen los preguntale a Napoleón sobre intervención militar. Los Estados Unidos ya no hacen eso. Sí. Sí, imposible. Sí, okay. No es viable ninguna intervención militar. Y dice que no también, Patricia. Es que pues, la gente se recuerda lo que hicieron en Nicaragua, en Panamá. En Panamá con Noriega. Pero sí, no imposible. Imposible. Ok, y de ahí, este es de Telma, dice, por favor pongan mi audio pongámoslo, pues, ahí va el último. Hola, Telma. Hola, buenos días, acá Telma, gracias por el programa. ¿Sabes que sí se me hace injusto que pongan El Salvador de cerca a algo como Nicaragua? Yo he estado en Nicaragua, yo he estado en Cuba, eso es muy diferente. O sea, quieren decir dictadura o dictadura suave, para mí eso no, nada que ver. Imagínate que yo soy una persona de la diáspora que apenas va a poder votar después de 30 años, imagínense. Nunca he podido votar en mi país, El Salvador, hasta ahora. ¿Y lo quieren comparar con Nicaragua? No,
No, hay que aceptar que, si, digamos que les cae mal el presidente, pero por lo menos van a haber oportunidades de voto, ¿no? Muy diferente, y se lo dice alguien que ha visitado esos países y muy, muy diferente. Se me hace injusto que los pongan al mismo nivel, de verdad. Telma es oyente en Denver. Pues ahí está su opinión. ¿No le parece justo, Napoleón? Patricia. Pragmatismo resignado se llama eso. Vaya, ahí está. Bueno, son opiniones. Muchas gracias Son por... opiniones. No, pero gracias por el tiempo. Patricia, qué gusto. Ojalá nos conozcamos algún día. Y gracias por conectarse. De verdad, apreciamos mucho el tiempo que hoy nos Gracias a dio. ustedes. No. Me siento muy bien en la tribu. Eso, bienvenida. Bienvenida a la tribu, Patricio Orozco, periodista nicaragüense. Y que bueno, más de 20 años de experiencia profesional. Gracias por estar con nosotros hoy. Y a nuestro amigo también de siempre, Napoleón Campos, siempre que lo llamamos está atento. Gracias por la colaboración, Napoleón, y por tus opiniones. Esperemos reencontrarnos un día, como tú dices, Pencho, con Patricia, pero en una Nicaragua democrática y libre. Nos vas a invitar a Managua, bárbaro. Bueno, ya nos invitó, ¿viste? Eso fue, nos esperamos encontrar en Nicaragua. Por ahora, Ciber Managua. Sí. Saludos a los dos, gracias por la plática, gracias. Chao. Esto va a estar en podcast. Si no vieron completa la plática, podcast, La Tribu, búsquenlo en Spotify, TuneIn, Google Podcast y por supuesto en Apple Podcast. Cerramos porque seguimos, esta tribu continúa. Viene la crónica desde el volcán de San